Este día, con la ayuda de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, vamos a meditar en el tema, amados hermanos, la humillación de Cristo. ¿Cuál es el tema? La humillación de Cristo. Y lo vamos a referir al texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, oiga bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y leamos todos el versículo final. Y toda lengua, en voz alta, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Oremos. Amante Dios y Padre bueno, de verdad, mi Dios, necesitamos entender y gozar este maravilloso misterio de la humillación de tu amado Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, a través de esta enseñanza, animar a la iglesia a imitar el ejemplo de Cristo para recibir, como Él recibió, su exaltación, mi Dios. Porque nadie puede ser exaltado si primero no se humilla. Eso es lo que dice su palabra. Ayúdanos, mi Dios, a creer esta palabra, a entenderla, a amarla y a obedecerla, para gloria de verdad, mi Dios, solo para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a procurar, amados hermanos, tener lista la Biblia, porque vamos a hacer varias citas. ¿Conoce usted lo que dice el Evangelio en Mateo 23, 12? Ahí está. Leámoslo todo, porque esto es importante, hermano. Léalo todo con convicción. Porque, hermano, repita, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, estas palabras las repitió nuestro amado Salvador en más de una ocasión. El que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Esto, amados hermanos, tenemos que tenerlo bien claro en el corazón del verdadero creyente. Una de las grandes tragedias, oiga bien, una de las grandes tragedias de la naturaleza caída por el pecado es que nosotros tenemos una facilidad extrema para despertar soberbia, altivez, orgullo. Y hermano amado, los hijos y las hijas de Dios tenemos que ser exactamente lo contrario. Nosotros, hermanos amados, no podemos ni debemos actuar de una manera que nos atrevamos a pensar, oiga bien,
que en alguna forma somos mejores que otro. O sea, no se vale ser creído en el Evangelio, porque para Dios no hay acepción de personas. Eso dice la carta de Santiago. Oiga bien, nadie en esta tierra, ningún hombre o mujer sobre este mundo tiene la autoridad para hablar sobre humillación, humildad y obediencia que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y es más, Él nos demandó que teníamos que aprender a ser mansos y humildes. Mateo 11, 28. Mire, esto nos gusta a todos. El 28 nos encanta. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el siguiente dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, ¿quién es el maestro por excelencia de humildad? Bueno, nadie, en ninguna iglesia se pediría la humildad si no nos hubiera sido enseñada y testificada por casi nadie, por el Verbo de Dios encarnado, que dio ejemplo, testimonio de verdadera, de real humillación, de real humildad. Y hermanos, por eso es que nosotros tenemos que declararle a la iglesia que para el Señor la humildad, oiga bien, la humildad es una virtud indispensable. Diga indispensable. O sea, eso no es negociable, hermano. El cristiano le tiene que ser indispensable ser humilde. El hombre del mundo, oiga bien, comparemos cómo somos los cristianos de humildes y cómo es la gente, hombres y mujeres en el mundo. En el mundo, amados, carnal, al inconverso le encanta el aplauso. Hermanos, a la gente en su carne le gusta el reconocimiento, le gusta que le destaquen virtudes, aún virtudes que ni siquiera tienen. En el mundo, hermanos amados, la gente busca el reconocimiento, aún le gusta la adulación. ¿Sabe qué es adulación? Y eso, hermanos, ningún hombre de los famosos de la tierra lo puede resistir. Que le rindan pleitesía. Ahí viene el señor diputado. Y cuando entra todo el mundo le aplaude. Y él sí, saluda. Hasta con aparente humildad. Y le dicen, con usted vamos a salir adelante, diputado. Dios me va a ayudar, dice. Bueno, y no cree en Dios siquiera. Pero a la gente le gusta que le digan que tiene virtudes que no tiene. Pero me encanta que me digan, como los pastores, qué bonito predicó, pastor. Nadie predica como usted. Y uno, no, hermanos, no podemos ser objeto de ninguna soberbia, de ninguna altivez, porque lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. Eso, ninguna virtud que usted tenga es suya. Esa se la ha dado Dios, hermano. Esa es gracia de Dios, favor de Dios. Por el amor de Dios, no se crea nada como propio. Hermano, no se crea más que los demás. Porque nuestro amado Salvador no nos enseñó eso. Y en esta semana que la religión celebra de esta manera, pues nosotros vamos a celebrar la humillación de nuestro amado Señor y Salvador. Porque, hermanos, la neta, ¿quién necesita aprender humildad, pero intensiva? Humildad intensiva. Y somos cristianos. Aquel que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Morir a uno mismo. Y el único celo que nos es lícito tener es celo por Cristo, por su palabra, por la verdad. De eso
aún como eso también es concedido, ni siquiera tendríamos que jactarnos. Pero Dios, en su gran amor, nos concede, hermanos, que por lo menos sepamos que necesitamos ser humildes. A los cristianos, los hijos de Dios, por el Evangelio, se nos enseña a servir con humildad. No se nos enseña a buscar ser vistos por los hombres. Fíjese que en Mateo 6:5, un poquito atrás, dice el Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué cosa? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo no sé, hermanos, si la religión ha leído ese versículo, pero cuánta gente se apunta para cargar una urna con un ídolo y se hacen los piadosos cargando, hasta aprenden a llevar el ritmo de la carga para que la gente diga: está arrepentido de sus pecados. Sí, es buena gente. Porque mire, yo he oído gente que me ha dicho: no, yo voy a cargar en Semana Santa y así Dios me va a perdonar. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. No es cierto. Pero esa gente públicamente quiere aparentar una piedad que ni de lejos tiene. Nosotros, amados hermanos, no tenemos que buscar posiciones altas. Hermanos amados, no busque el propósito de competir con otro hermano porque usted siente que sabe más que él, o que canta mejor que él, o que tiene mejores virtudes que él. Deje que Dios lo exalte. Pero eso es al tiempo de Dios. O sea, yo no estoy esperando que Dios me aplauda hoy. Hijo, ¿cómo estás predicando? Qué bárbaro. Y el cielo, oiga aquí los aplausos. No, hermano. Si yo le puedo hablar así, porque Dios me ha dado. Pero si Dios no me hubiera dado esto, ya estaría trabado con el mensaje. Porque todo lo recibimos por gracia. Entonces, hermanos, no tenemos que buscar posiciones altas, ni tampoco tenemos que hacer acepción de personas. En Santiago 2:6 dice: no hacer acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que no podemos menospreciar a nadie. En la carta a Filemón, existe esa carta. ¿Ah? Búsquela. Filemón 16 y 17. Oiga bien, esto es el testimonio del apóstol Pablo por Filemón, que era un esclavo. Pablo era el ungido de Dios, el hombre que tenía razones para sentirse altivo, y él es el que primero nos enseña en sus cartas el testimonio de humildad. Y dice Pablo, hablando de Filemón, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Oigan bien qué lindo eso, ¿verdad? Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pregunta: ¿hizo Pablo menosprecio de ese hermano en Cristo solo porque era un esclavo? Lo trató y exigió que se le tratara como a él. Miren, hermanos, ese pecado nosotros lo tenemos y tenemos que confesarlo y dejar de pensar y actuar así. Porque, hermanos, no hablemos entre los hermanos. A veces nosotros tenemos empleadas domésticas en la casa. Y, hermanos, solo porque le pagamos un salario, nos recetamos el permiso de tutearla. Mira, Juana, hacer la limpieza para acá. Qué vergonzoso actuar de esa manera. O jefes que por un salario se conceden el derecho a maltratar o a menospreciar. Hermano, eso es gravemente pecaminoso. ¿Lo había visto así?
Porque usted dice, no, si yo no tengo amoríos con otra mujer, no, yo no he matado a nadie ni le robo a nadie. Pero hermano, se maneja una soberbia indigna de lo que debe de ser un hijo y una hija de Dios. Nosotros debemos de ser humildes, hermanos. Nosotros actuamos por convicción, porque, oiga bien, el amor de Cristo no se testifica maltratando a nadie, amenazando, ni humillando, sino, la Biblia nos dice, sino estimando a los demás como, Filipenses 2:3, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuesta eso, ¿verdad, hija? O sea que, hermano, ¿por qué yo me voy a creer superior a mi hermano o al prójimo? Si en Cristo, ya vamos a explicar la humillación de Cristo, hemos recibido el testimonio de la mayor humillación jamás registrada en la historia de la humanidad. Y hermano, nosotros todavía nos recetamos el derecho a la altivez, el derecho a menospreciar al hermano y a la hermana. Entonces, hermanos, si la Biblia dice que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, entonces, ¿qué significará el ejemplo de humillación de Cristo y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Porque, hermanos, nosotros no vamos a demandar humillación si el Señor no nos hubiera dado ese testimonio de humillación. ¿Cómo explicamos entonces la humillación de Cristo? Miren, Juan 17:5. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Dice la Biblia, ahora, hablando el Señor Jesús en su oración final antes de su arresto, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo dice después? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren, hermanos, ¿qué significa eso? La gloria celestial, nuestro amado Salvador la disfrutó por toda la eternidad. El Señor Jesús, allá en el cielo como Hijo de Dios, recibía adoración angelical, recibía servicio. Allá era Dios y allá Él tenía el testimonio del Padre y el Espíritu Santo para testificar el misterio aún de la Trinidad, que a nosotros no nos es permitido comprender, pero el Señor Jesús dice aquí que tuvo gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Entonces, hermano, Jesús ora al Padre y lo declara en esta oración preciosa de Juan 17. Y uno dice que pudo motivar a Jesús a despojarse él de todas sus riquezas, de todo su poder, de toda su gloria, de todos los recursos y atributos divinos y hacerse como nosotros. Quiero que le quede bien claro, hermano, y esto si quiere aún apúntelo. La humillación de Jesús, la mayor humillación fue hacerse como uno de nosotros, porque Él no es así. Pero Él se hizo carne y aquel verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros lo leemos y, aquel verbo se hizo carne. Hermano, mire, es que lo que pasa es que nosotros tenemos que pedir entendimiento espiritual para que el Espíritu Santo nos revele la gloria del Hijo allá en las alturas. ¿Se acuerda que cuando Él nació, los ángeles bajaron también y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres? O sea, Dios estaba dándonos en el Hijo paz y buena voluntad para con nosotros.
Mi esposa me dijo que no dijera esto, pero yo quiero hacer una comparación, porque estas cosas no se entienden si no se hace una ilustración, tal vez un poco grosera. Imagínese usted en el país de los sapos, y viene usted y por amor a esos sapos decide hacerse sapo y morir por esos sapos, para que esos sapos un día lleguen a estar con la gloria que ahora tenemos. ¿Se entiende lo que dije? Ahora le aseguro que hay menos distancia entre nosotros y un sapo que entre nosotros y el Hijo de Dios. Por eso es que la humillación de Cristo tenemos que captarla bien, hermanos, porque la Semana Santa nos recuerda mucho la redención, el pago que el Señor hizo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, hermanos, fíjense bien. Es cierto, Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, pero hermanos, ese fue ya el colmo de la humillación, porque ya bastante se había humillado al bajar del cielo a la tierra, y bastante humillación era para él hacerse como nosotros. Mire, como el Dios de santidad, el Dios 3 veces santo, determina de despojarse de su condición de Dios y venir a habitar en medio de lo que Dios más abomina, que es el pecado. Se lo voy a ilustrar de otra manera. Es como que usted, bien perfumadito y todo, bien oloroso, decida irse y se mete en un basurero. Porque el pecado hiede, hermano. Su pecado y mi pecado ante los ojos de Dios, y el Dios santo, puro, sublime, vino y se despojó de sus perfúmenes celestiales y se hizo vil como somos nosotros. ¿Será que se humilló él? Lo hemos visto así, amados hermanos, porque realmente en este asunto de la humillación de Cristo, nosotros tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos vaya revelando, porque parece que en materia de humillación nos negamos nosotros a ser humildes porque no alcanzamos a ver la grandeza de la humillación de Cristo. Entonces, amado, el famoso versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, es solamente todo aquel que en Él cree, tenga, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchas veces lo vemos tan, Dios me amó, vaya que chivo. No, hermano, y usted pregúntese, ¿y quién soy yo para que Dios me haya amado y me haya rescatado de ese pozo de inmundicia que era mi pecado? Y ahora me coloca Él, por su pura gracia, y me coloca entre sus hijos. Entonces, hermano, por eso es que para mí es importante que cada uno de nosotros reciba, como dice Romanos 8, reciba del Espíritu Santo el testimonio de que somos hijos de Dios y que ahora podemos acercarnos a Él y decirle, Abba Padre. Porque, hermanos, si el Espíritu no le da testimonio de que es hijo de Dios, entonces no tiene el Espíritu Santo y por tanto no es hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que Cristo se humilló? Miren, hermanos, yo no sé si usted bajaría a un mundo de hediondez, a un mundo de suciedad, y dice usted, por ayudarle a la gente. A veces, mire, yo he oído gente que compara, por ejemplo, las obras como la
Madre Teresa de Calcuta, que se fue allá a la India a vivir entre leprosos. O aún al santo salvadoreño se le atribuyen, hermanos, virtudes de humildad que realmente, hermanos, solo sus fanáticos pueden verle. Pero oiga bien, eso, hermano, es un claro indicativo de que la humanidad es incapaz de reconocer un testimonio de auténtica humillación. La humillación verdadera solo la podemos ver y testificar los hijos de Dios. Solo nosotros podemos. El mundo no entiende eso. El mundo sigue buscando aplausos. Por ejemplo, a esta mujer que se le dio ese testimonio de humildad, fue muy feliz a recibir el premio Nobel de la Paz cuando se lo adjudicaron. Y eso la volvió muy rica y famosa. Ok, eso es otra cosa. Pero hermanos, cuando dijo el Señor, ok, usted quiere ser visto por los hombres, ya tienen su recompensa. ¿Y usted dónde quiere recibir su recompensa? Ajá, porque yo puedo traer el otro domingo un montón de medallas acá y a premiarlos a cada uno de ustedes por lo que dicen que hacen para el Señor. ¿Dónde quiere su recompensa, abuelita? ¿Aquí o allá? ¿Dónde quiere su recompensa usted? ¿Y esa allá qué es? Allá la quiero yo, allá la quiero yo. En el mundo tendréis aflicción. Eso fue lo que dijo nuestro amado Salvador. Entonces, hermanos, la Semana Santa debe de recordarnos ante todo la humillación de Cristo. Cristo se humilló desde haber nacido en un pesebre. Muy lindo el coro que acabamos de cantar. Y hermanos, supongo yo que se acuerda, pero ahí dice, declara el corito, el testimonio de una humillación total de nuestro amado Salvador, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, ¿qué necesidad tenía el Hijo de bajar al mundo? Y aún, hermano, fíjese que tenía que soportar a pecadores. Yo me imagino que el Señor, el momento que tuvo cara a cara, por ejemplo, a Herodes o a Pilato, ya en su pasión, hermanos, lo abofetearon, lo humillaron como a nadie de nosotros. Y él era Dios, entiende que era Dios. Entonces ahí la gente maltrató y despreció al verbo de Dios encarnado. Y hermano, claro, como ellos todavía no tenían vida espiritual, por eso dijo el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros sí sabemos lo que hacemos, ¿o no? Y usted tiene arranques de arrogancia, de rebelión, de menosprecio a su prójimo y no siente nada, hermano. Siente que tiene derecho. ¿Quiénes sienten que tienen derecho? La razón los asiste. No, usted no puede soportar que le hablen mal. Mucho menos que le haga una agresión. Yo he oído a unos hermanitos que dicen, mire, a mí como bueno soy bueno, como amigo soy amigo, pero búsquenme por las malas y van a ver quién soy. Mire, eso es arrogancia al colmo. Y hermanos amados, bueno, le digo, ese muchachito o niña le falta poco para que Dios la derribe, porque al soberbio Dios lo arrastra, loca. ¿Se acuerdan lo que le hizo al diablo? El diablo quería ser como Dios. En esa silla me tengo que sentar yo. Así dijo. Y el Señor no se la pasó por alto. Ajá, he encontrado en ti maldad, y en el cielo, donde solo hay santidad, no se consienten esas rebeliones, y ahora se me baja del cielo a la tierra. Yo le voy a preguntar cuando llegue al Señor y le diga, Señor, hubieras mandado a Satanás a Júpiter con todos sus demonios y nos hubieras dejado la tierra aquí libre de demonios. Pero hermanos, si Dios lo ha hecho así, esa es su obra perfecta. Y hay que agradecerle al Señor por eso, porque Él sabe lo que está haciendo. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. ¿Estamos claros? Entonces, hermano, fíjese bien, el Señor allá en el cielo ya había limpiado de demonios el cielo. ¿Y con quién se vino a topar aquí en la tierra? Con demonios también. ¿Cuántas veces el Señor Jesús tuvo confrontaciones frontales
redundante esa palabra, con los demonios. Imagínense el Señor orando y ayunando en el desierto, y al final de recompensa, ¡pam!, llega Satanás en persona. Imagínense qué contraste, qué humillación más grande para el Señor. El Hijo de Dios encarnado, el 3 veces santo, conversando y dialogando con el príncipe de este mundo, con el rey de los demonios. ¿No es humillante eso? Y usted aquí, de repente, como usted anda bien vestidita, al que anda con ropa menos bonita, ya usted siente, ay, guácala. ¿Quiénes usan esa palabra guácala? Al decir guácala es menosprecio. Ay, no, mucho hiede. Ay, no, anda sudado. Ay, no, me van a ver con él o con ella. Hermanos, ¿verdad que nos falta mucho para imitar la humillación de Cristo? Entonces, y aún el Señor Jesús no soportó, oiga bien, la humillación llegó al colmo cuando el Señor se despojó a sí mismo y estando en esa condición de humillación, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, hermano, y muerte de cruz. Por cierto, una de las formas de morir más crueles que la humanidad ha inventado, porque la crucifixión era una forma de ejecución de los romanos, y la practicaron muchas veces contra las personas más inmundas que habían. Pilato no quería crucificarlo, pero hermanos, el poder de la maldad lo hizo a él temer. Si no lo crucifico, me van a linchar a mí. Entonces tomó la decisión de hacerle caso a la masa que le decía, crucifícale, crucifícale. Y el verbo de Dios encarnado, azotado, humillado, coronado de espinas, no abrió su boca. Todavía cuando lo llegaron a arrestar en Getsemaní, le dijo, cuando Pedro le cortó la oreja a aquel a Malco, le dice el Señor a los que lo arrestaron, miren, a mí no me cuesta nada orar ahorita a mi Padre y mandaría legiones de ángeles y se los acaban a todos. O sea, el Señor tenía esa potestad. ¿Y por qué no la usó? Si a usted la hubieran llegado a arrestar y tuviera esa potestad, ¿qué hubieras hecho, hija? Señor, manda ángeles que se los acaben, o como el cordero inocente, solamente se humilló y se sometió a la voluntad y a la autoridad del Padre. Eso es humillación, eso es humildad. Y el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amado hermano, la humillación de Cristo al hacerse como hombre, tenemos nosotros que procurar entenderla, pero bajo la guianza del Espíritu Santo, porque me da la impresión de que la iglesia de Cristo en todas partes todavía no ha entendido la grandeza del amor de Dios al permitir que su hijo, ¿quiénes tienen hijos acá? Hermano, mire, yo prefiero que me humillen a mí y no a mi hijo o a mi hija. Pero el Padre permitió la humillación de su Hijo por amor a nosotros. Hermano, trate de digerir eso, de entenderlo, porque hermanos, no va a comprender la grandeza del amor de Dios si no el Espíritu Santo no le ilumina para decir, Dios mío, te has humillado, nadie se ha humillado como tú, y yo no soy capaz de humillarme de la misma manera. Pero hermanos amados, la orden divina es que imitemos el ejemplo de Jesús. Lo dice claramente, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Entonces, hermanos, esto no es negociable. Esto es, o sea, si yo realmente digo, yo quiero ser humilde, Señor, no lo soy, y soy soberbio,
y no puedo yo mismo, por mí mismo, hacer morir la soberbia en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy consciente que la soberbia me tiene infectado, entonces yo tengo que pedirle al Señor, líbreme de la soberbia. Líbreme de la soberbia. Soy soberbio. Padre, he pecado contra ti con mi soberbia. La soberbia realmente no nos deja crecer espiritualmente. La soberbia nos está matando. La soberbia, hermanos amados, nos hace sentir placer en la carne, pero en el espíritu nos mata. Aún la religión, con sus famosos 7 pecados capitales, incluye la soberbia como uno de los pecados capitales. ¿Por qué? Porque la soberbia es letal. Es letal. Letal quiere decir mortal. Usted puede, hermano, morir en su soberbia. Pero morir en su soberbia le significa pasaporte visado al infierno. Nosotros tenemos que imitar el ejemplo de Cristo y jamás creernos más que nadie. Lo dice Filipenses 2, 3 y 4. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Hermanos amados, pregunta, ¿somos egoístas? ¿Bien egoístas? ¿Solo pensamos en nosotros? Primero yo, después yo, y por último. Mire, a mí lo que me interesa es estar bien yo. Ay, ve cómo haces, papá, eso ya es cosa tuya. Y la verdad es que ni me importa. Así actuamos los hijos de Dios. Y queremos ir al cielo. Y tenemos en Cristo nuestro ejemplo de humillación. Estamos muy lejos de salir aprobados por Dios con el pecado de soberbia que nos manejamos. Estamos muy lejos. Nos creemos, cuando usted tiene chance de ayudarle a alguien, alguien está al borde del precipicio y usted lo que puede hacer es ayudarle, alejarlo, pero en vez de eso le da un amoroso empujón sin querer y en vez de ayudarle lo destruye. Eso, hermanos, es soberbia. Tal vez así se quita un estorbo en el camino. Sí se lo quitó, pero piense las consecuencias con Dios, porque con Dios no se juega, ya se lo he dicho, y a Dios se le toma en serio. Mire, hermano, aprendamos a esto, oiga bien, y le ruego que lo apunte si está apuntando. Démosle valor a la gente. ¿Qué dije? Especialmente al pobre, al ignorante, al desamparado. No nos aprovechemos porque hay un pecado que se llama prepotencia. O sea, cuando usted siente que tiene la capacidad de mostrarle al prójimo su poder, su autoridad, hermano, usted lo hace y se complace en humillarlo o en aplastarlo sin necesidad, porque usted disfruta sintiéndose pavo real. Y el pavo real le gusta humillar y que le aplaudan. Y por eso tiene esa gran cola. ¿Hay pavos reales en la iglesia? No. Bueno. Hermano. Si mi hermano se equivoca, si comete un error, seamos prontos para perdonarlo. Salió embarazada la niña, mimada, del hermano. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ayudarle o acabarla? Porque no se había casado, entonces y tenía su medio novio ahí y pum, salió embarazada. Y nosotros la mandamos al infierno. Vil pecadora que te has creído. Wow.
No, ni se metan con ellas, niñas, se van a contaminar. Así tenemos que actuar. Y una niña en esas condiciones lo que necesita es que se le ayude, no que se le aplaste. O un joven que ha caído en algún problema de vicio, lo que necesita es que se le ayude, no que se le aplaste. Pero como como no somos drogadictos, nosotros nos sentimos superiores al drogadicto. Como nosotros no somos promiscuos, nos sentimos mejores que el promiscuo. Como nosotros no somos tan ladrones, nos sentimos mejores que aquel que roba mucho. Hermano, eso es pecado. Eso es un pecado y es un grave pecado. El Señor dijo en Mateo 5:44, miren. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese versículo deberían de marcarlo todos. Amad a vuestros enemigos. Miren, hermanos, si a todos nos cae mal, en la carne, ¿a quién no le cae mal que hablen mal de uno? ¿Quién se enoja cuando sabe que han dicho de usted? Yo oí por ahí que alguien se expresa de mí fuera de la iglesia, el viejito pelón ese. Dios mío, me duele más lo de viejito. Pero oiga bien, ¿qué cree que sentí en el momento? ¿Ah? Y le digo a mi esposa, no hombre, mire, imagínese predicando el mensaje de este ahora, y oigo eso en la mañana como a mediodía. No, hermano, Dios, perdónalos. Yo los perdono también. Y los bendigo, aunque hayan dicho esto malo de mí. ¿Por qué, hermano? Porque si no, yo guardo ese veneno en mi corazón. Y mi corazón se va a llenar de soberbia y de sed de venganza. Y la venganza también es evidencia de corazón soberbio. ¿Entiende usted eso? Entonces, hermano, nos pueden insultar, nos pueden menospreciar, nos pueden querer dañar, pero nosotros como hijos de Dios, si realmente lo somos, tenemos también la coraza de Dios que nos defiende. Y esa se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lea Efesios 6:10 al 20, la armadura de Dios está constituida por virtudes espirituales que Dios nos concede para que resistamos el desprecio, el menosprecio, el maltrato, la pobreza, la enfermedad. Nosotros estamos llamados por la palabra a ser humildes en todo tiempo y con toda la gente, hermano. No nos aprovechemos de el que se equivoca. No nos gocemos de aquel que por un mal negocio perdió mucho dinero. Porque, hermanos, nosotros no nos podemos alegrar por el mal de nadie. Hay gente que está sufriendo, hermano. Hay gente ¿qué gente no sufre si tiene un hijo o una hija en problemas, en drogas? Póngase en el lugar de ese padre, de esa madre. Y esa gente está sufriendo. Y usted hablando mal de la persona. Hermano, ese es un grave pecado. Ya no le voy a decir también lo que usted habla de mí. Pero, hermano, no hable mal de los pastores. Porque recuerde que también somos, es cierto, constituidos por Dios, pero somos de carne y hueso. O sea, ¿o cree usted que no tengo pasiones y deseos como hombre de carne? Entonces, hermano, no haga menosprecio de la persona que Dios le ha puesto por autoridad espiritual, porque ese es uno de los grandes males. Yo he oído a gente que habla mal de mis pastores, y a todos los que les he oído que hablan mal de nuestros pastores, veo que rapidito les viene una factura. Entonces, hermano, no se trata de eso.
se trata de ser prontos para perdonar. Tenemos que soportarnos en amor unos a otros, así como somos. Así como somos. Yo no lo voy a aceptar a usted hasta que usted cambie, hermano. Yo así como usted es, lo amo, lo respeto y quiero lo mejor para usted. ¿Entiende? Y usted me acepta a mí como yo soy. O quiere que yo cambie. Porque hay gente que quiere que uno cambie. Y hermanos, sí, sabemos que necesitamos cambiar. Pero los cambios los hace Dios. Y estamos dispuestos a someternos al trato que Dios tenga para mejorar el testimonio. Pero hermanos, tenemos que tratarnos bien. Evitemos, hermanos, por nuestros egoísmos, gozarnos del mal ajeno. Fíjese que una vez se le arruinó gravemente su vehículo a un hermano con el que no teníamos muy buena relación. Eso fue hace años, allá en El Salvador. Como dicen, sacábamos chispas con él. Pero saliendo yo por la calle de la Jerusalén, allá en la Josué Central, de repente vi al hermano que se le había quedado el carro y estaba echándole humo y todo. ¿Le ayudo o no le ayudo? Hoy me la va a pagar. Y ahí está el diablo diciendo, no pares, no le ayudes. Y estaba haciendo sol, era como la 1:30 de la tarde. Y entonces, pero hombre, si uno tiene el espíritu, ¿qué vas a hacer? La carne no quiere. La carne dice, ay, qué galán lo que le está pasando. No, si le pasara a mi hijo, ¿qué quisiera yo? Que le ayudaran de inmediato. Y ese hombre era hijo de alguien. Entonces dije yo, y mira, el Señor a mí me dijo, ¿y si fuera tu hijo? No, hermano, yo tenía aquel pick-up, ¿se acuerdan? El grande, negro. Y entonces me parqué y le dije, hermano, ¿me permite ayudarle? Quiero ayudarle. Y estaba el hermano bien alterado. Es que esto se quedó, yo creo que ya se fundió. Hay que jalarlo, me dijo así. Yo tengo el pico, le ahí está la pelota esa, engánchelo y lo llevamos. Y lo llevamos donde usted quiera. Y se me queda. ¿Me va a hacer el favor? Me dice. Sí, hermano, sí, claro. O no somos hermanos en Cristo, así como yo hablo, a veces. No, ¿cómo no? Pero él todavía no alcanzaba a digerir que es un deber cristiano. Es cierto, mira, el hermano me había acabado delante de otros hermanos. Pero cuando yo lo vi haciendo gracia, hombre, y Dios me da la oportunidad de ayudarle o no. ¿Usted qué haría? Entonces hay que ayudarle. Claro, después el hermano llegó a ser un gran amor conmigo. Perdóneme, hermano, mire todas cosas. No, hombre, tranquilo. Pero uno le dice tranquilo, pero como que no lo ha perdonado del todo, porque sabe lo que le han hecho. Pero hay que perdonar, hija. Hay que perdonar porque, hermano, solo así se sana el corazón. La soberbia, hermanos, tiene mala factura. Pero nosotros sabemos que en la humillación hay respuesta de Dios. ¿Cuál fue la recompensa por la humillación de Cristo? Mire, la Biblia lo dice claramente. Miren, el versículo 9. Por haberse humillado el Señor, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Miren, ¿qué es exaltarlo hasta lo sumo? Y le voy a aclarar esto. Jesús como tal es el verbo de Dios encarnado. Y no hay hombre sobre la tierra que haya recibido jamás ese nivel de exaltación. Porque ese nivel de exaltación solamente lo vamos a disfrutar los que estamos ya en Cristo. Entonces, hermanos, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y no solo eso, ¿qué más le dio el Señor? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, el Señor no necesita publicidad para hacer. Oiga bien, el Señor Jesús es el hombre más reconocido en todo el planeta.
porque el Señor Jesús siempre ha sido reconocido desde que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Él fue creciendo en fama, en influencia en todo el planeta. ¿O me va a comparar a Mahoma con el Señor Jesús? ¿Y a Confucio con el Señor Jesús? ¿Ah? Hermanos amados, o a cualquier papa que se atreven a igualarse con él. Eso, hermanos, es soberbia al colmo. ¿Cómo un hombre se atreve a decir que es el sucesor de Cristo? Eso es, hermano, un anatema. Pero quizás no entienden. Perdona a los padres porque no saben lo que dicen. Pero, hermanos, no hay nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea sobre todo nombre. Los famosos de ahorita, Trump, Putin y otros, hermanos, son famosos ahorita. Ya de aquí a unos años nadie se va a acordar de ellos. Pero el nombre de Jesús es el nombre que prevalece en todo el planeta a lo largo de todas las generaciones, hasta que Él personalmente venga por nosotros. Hermanos amados, es que mire, la glorificación de Jesús es tremendamente grandiosa para que nosotros por el Espíritu Santo entendamos hasta dónde tuvo que bajar el Señor y hasta dónde el Padre lo ha elevado. Porque, hermano, el Señor no tuvo reparos en decir, el Padre y yo uno somos. Y, hermanos amados, todas estas palabras que le estoy dando, solamente quisiera que usted no solo las oyera, sino que le dijera al Señor, Dios mío, dame entendimiento de estas cosas, porque son demasiado gloriosas, demasiado elevadas, demasiado preciosas. Y sobre todo cuando se nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hermanos amados, imagínense nosotros en Cristo. ¿No es eso una gran exaltación para nosotros que hemos sido viles pecadores? Mire, yo quiero entender realmente la grandeza de estar en Cristo. Sí, eso es un tema que a mí me gusta estudiar, porque, wow, no merecemos todo eso de parte del Señor, pero sin embargo nos ha sido dado. Y entonces, hermano amado, ¿qué derecho tenemos nosotros a ser soberbios, a ser rebeldes, a decir yo tengo la razón? Y mire, porque la gente cuando dice yo tengo la razón, se cree superior al otro. Y hermano, no es así. En Cristo no es así. Fíjese que el Señor Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se dobla toda rodilla. Y mire, toda rodilla no es solo esta, sino que las dos rodillas. Y el diablo también las ha doblado delante de él. Y los ángeles en el cielo las tienen dobladas delante de Él. Y nosotros, los hijos de Dios, aquí en la tierra, ¿por qué no doblamos las rodillas delante de Él? Reconociendo su amor, su grandeza, hermanos, reconociendo que de verdad la gracia de Él con las que nos ha amado, no siendo nosotros merecedores de semejante beneficio. ¡Wow! Yo no entiendo, hermano, por qué Dios nos ha bendecido con, mire, solo entender las riquezas de la palabra no es una gran bendición. Y dice, se doble toda rodilla de todos, en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y no solo eso, sino que toda lengua, todo idioma va a confesar que Jesucristo es el Señor. Hermano amado, mire. Y toda esa humillación y esa exaltación, todo fue para la gloria del Padre, el que lo envió. A veces, hermanos, como nosotros somos tan superficiales en nuestro evangelio, qué lindo es estudiar solamente la figura del Padre. Qué lindo es estudiar solamente la figura del Hijo. Y hermanos, no se diga la figura del Espíritu Santo. Pero hermanos, si nosotros no nos alimentamos con el pan de la palabra, ¿cómo ir? ¿Cómo? Esto tiene que ser un alimento continuo, diario, porque hermanos, la Biblia tiene demasiadas riquezas acá en sus palabras para que nosotros, hermanos, la despreciemos leyéndola si acaso una vez a la semana. Si esto es pan de vida, hermano, esto enriquece y nos da entendimiento. Mire, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Le cuento
que los ateos, los que rechazan a Cristo, también van a confesar que Jesucristo es el Señor, porque la Biblia lo dice. Entonces, hermano, mire, ya va a ver, ojalá que no se quede para la tribulación, pero si acaso se queda, usted se va a dar cuenta realmente cómo la manifestación del Hijo va a sacudir al planeta entero. Imagínese un terremoto, como está anunciado en Apocalipsis, de nivel mundial. Si estos terremotitos que tenemos, cómo nos asustan y matan, ¿verdad? Se imagina un terremoto de nivel mundial, cuando vengan esos juicios, hermano, ¿y quién es el que puede mover la tierra? ¿Y quién es el que va a hacer caer los granizos y los fuegos del cielo? El diablo no puede. Se le va a dar poder, y por un tiempo. ¿Y quién le da el poder al diablo para hacer las locuras que hace? Todo lo recibe de Dios. Y nosotros hemos recibido de Dios no el castigo que merecemos por el pecado, sino, hermanos, nos ofrece también el Señor la misma exaltación que el Hijo ha recibido. La glorificación de la que habla Romanos 8, hermano, es cuando nosotros resucitemos. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Es un cuerpo glorificado, esa es nuestra glorificación. Y entonces con ese cuerpo vamos a poder estar, cuerpo, alma y espíritu, delante de la presencia de Dios eternamente. Y todo porque Cristo se humilló. Por eso es que uno, hermano, siente aquella, no sé si menosprecio, porque no va con el mensaje de esa palabra, pero cuando quieren exaltar a otra figura religiosa, miren, la mamá de Jesús no bajó del cielo, ni fue crucificada, ni se humilló, o sea, ni llegó hasta la muerte. Entonces, la exaltada no fue ella. ¿A quién exaltó el Padre? A Cristo. Hermano, esto acostumbremos a manejarlo con amor con el religioso católico, porque no lo decimos para provocarlos a ira, sino para que comprendamos la profundidad que tiene esta revelación y no nos atrevamos a exaltar a nadie más que a Cristo, porque es el único que ha sido exaltado por el Padre. Entonces, hermano, qué importante, qué vital es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengo aquí las notas, Efesios 5:21. Leámoslo. Dice la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahorita voy a la praxis cristiana. Porque usted, si ve a Cristo, se va a postrar delante de Él, ¿verdad que sí? Y se va a postrar, hasta se va a acostar y todo. Señor mío, no soy digno. Pero la Biblia nos manda a ser humildes entre nosotros mismos. Y así como dice Pablo en Filipenses, considerando, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, aquí dice, no solamente considerando que son mayores, sino que nos tenemos que someter unos a otros en el temor de Dios. ¿Le gusta eso? ¿Y a usted? Es duro esto, ¿verdad, Alejandrita? Pero es lo que dice la Biblia. Entonces, someterse, es decir, ser servidores unos de otros. Se lo voy a ilustrar con lo que dice Juan 13. Eso es bien lindo también. Hermano, y usted goza la Biblia, porque esto realmente es un refrigerio, es una palabra que tan edificante que no aburre, no cansa, sino que dan ganas de comer más y más de ella, ¿verdad que sí? Juan 13, 14 y 15. Mire lo que dice. A palabras del Señor Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, ¿qué dice también? Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Voy a hacer un ejercicio hoy a la salida. Voy a poner un guacal con agua y una silla.
y usted va a lavarle los pies al hermano. No, es broma, hermano, no lo vamos a hacer, pero porque en algunas iglesias se acostumbran a hacer eso y no estoy haciendo menosprecio, pero no es, hermano, una práctica que lo que es lavado de pies, hermanos, es un testimonio de lo que nosotros debemos de ser entre nosotros, del amor entre nosotros mismos. Fíjese que el Señor Jesús, dice la Biblia, que ciñó su toalla y empezó uno por uno, Pedro, Mateo, Juan, y cuando llegó a Judas, también le lavó los pies a Judas. Entonces, y sabía que Judas lo iba a entregar, pero el Señor no le dijo, no, Judas, a vos no te los lavo porque vos me vas a entregar. O le dijo así dice la Biblia. No, sino que le lavó los pies a Judas. O sea, acuérdense, en condición de hombre, el Señor fue también humilde y nos dio ejemplo. Lo que me da a mí más impacto es que dice, yo les he dado ejemplo. Pero hermanos, aquí nos peleamos. No, yo tengo la razón. No, hermano, usted no la tiene. Oh, Dios lo bendiga, hermano. No, hermanos, así no es el asunto, sino que tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Siempre, hermanos, vamos a tener un Judas a quien lavarle los pies. Y es una bendición. ¿Quiénes tienen su Judas por aquí? Hermanos, a ese enemigo hay que amar. Hay que mostrarle el testimonio de amor. Hay que servirle al enemigo. Hay que ayudarle. Hay que perdonarlo. ¿Es duro eso? Hay que orar por él. Y es a quien, al enemigo, es a quien tenemos que darle testimonio de humillación, así como nos lo dio nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Cristo, el Dios encarnado, se humilló entre viles pecadores, nosotros. Nosotros nos humillamos fácilmente ante Dios y la humillación que Cristo nos enseña es a ser humildes entre nosotros. Porque ejemplo hemos recibido de Él. Si Él no tuvo en alta estima su condición divina y vino a habitar como nosotros con este cuerpo de muerte, ya le dije, eso es bastante humillación. Y no solamente se hizo como nosotros, sino que lo llevó hasta la muerte, el colmo de la humillación. Pero esa humillación sirvió para que el Padre lo exaltara sobre todo ser creado hasta hoy. Y hermanos, la gloria de Cristo es eterna. La gloria de Cristo, hermanos amados, nosotros la vamos a ver cara a cara dentro de poco cuando seamos arrebatados. Y la gloria de Cristo, hermano, va a ser el testimonio que vamos a gozar eternamente. Eternamente. ¿Aquel quiere ir al cielo? Mire, la gloria de Cristo es tan grande que tenemos toda la eternidad para irla entendiendo y disfrutando, porque es algo que ojo no ha visto ni oído ha oído. Eso dice la Biblia. Estar en el cielo, amados hermanos, por estar en el cielo vale la pena toda la obediencia que la palabra señala que debemos de tener. Por eso uno tiene que pensarlo. Cuidemos la lengua, cuidemos la mirada, cuidemos el corazón. No envenenemos nuestro corazón, hermano, porque eso nos pone en serios problemas de conversión. Porque no podemos guardar altivez, soberbia o falta de perdón si somos hijos de Dios. El que guarda deseos de venganza, el que guarda rencor, el que habla mal del hermano, quién sabe si sea hijo de Dios. Porque los hijos de Dios nos humillamos entre nosotros. Eso dice la Biblia. Y eso tenemos, como no lo hacemos, tenemos que pedirle al Señor: Señor, hazme manso y humilde como tú. Manso es humilde, hermano. Manso es obediente y humilde es estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Quiénes quisieran
vivir ese testimonio de humildad en su propia vida. Y no es de quienes quieren, porque este testimonio todos estamos llamados a ofrecerlo. Ya no podemos realmente seguir mostrando el testimonio de altivez que hasta ahora hemos tenido. Ya no, necesitamos ser humildes. Y mire, como nos cuesta tanto, realmente tenemos que tomar una determinación personal por la palabra delante de Dios y decir: Dios mío, contra ti y solo contra ti yo he pecado. Esta altivez, Señor, quizás es la raíz de tantos males que me han sobrevenido, porque me creo yo más que los demás. Mire, un trabajador gana el mínimo, otro gana 100 pesos más, y ya lo ve de menos. ¿Cuánto gana? Ni me digas. Hermano, no, hermano, eso es maldad. Pero así somos. Necesitamos orar para que Dios nos dé. Demandémosle a Dios: hazme humilde, haz lo que tengas que hacer conmigo, pero yo quiero ser manso y humilde como tú. El que quiera acompañarme en esta oración, póngase de pie a esta hora. Oiga bien, póngase de pie primero. Porque yo digo que este testimonio es necesario para todo creyente en Jesucristo. Y este clamor de humillación quizá valga la pena hacerlo como de rodillas, porque esto nos cuesta humillarnos así. Es decir, hermano, si no quiere hacerlo, no lo haga. Que eso es asunto del Espíritu en cada quien. Pero necesitamos clamarle a Dios, porque ejemplo nos ha dado el Maestro. Se humilló hasta lo sumo, lavó los pies a uno de Judas, y nosotros todavía no hemos aprendido a imitar su ejemplo. Ahí de rodillas delante de Dios, primeramente, digámosle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Dios mío. Te pido perdón porque el pecado de la soberbia, Señor, yo lo estoy practicando en mi vida. Y la soberbia no es digna de nadie que diga ser llamado hijo suyo. Perdóneme, Señor. Soy un hombre soberbio. Soy una mujer soberbia. He creído y creo todavía que soy más que los demás. No he estimado a los demás como superiores a mí mismo. Más bien, Señor, he sido arrogante, prepotente y he menospreciado a mi prójimo. Eso es un gravísimo pecado. Yo lo reconozco, Señor. He creído, porque me ha dado virtud cristiana, que soy más que los demás y no soy más.